La mañana en nuestra casa siempre comenzaba con la rutina habitual. Los rayos del sol atravesaban perezosamente las cortinas, bañando la cocina con una luz suave. La tetera hervía en la estufa, mientras el pan saltaba en la tostadora con un clic fuerte. Untaba mermelada en las tostadas de forma mecánica, intentando no pensar en cuánto tiempo había pasado desde que Ryan y yo dejamos de hablar por las mañanas. Cuando entró, ya estaba parada junto a la ventana, mirando la calle. Sus pasos eran lentos, cansados, como si estuviera librando una batalla invisible. Ryan estaba concentrado en su teléfono y solo me lanzó una mirada de reojo, sin decir palabra. Cuando se sentó a la mesa, coloqué una taza de café frente a él. Intercambiamos miradas breves. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté, más para llenar el silencio que por verdadero interés. Él se encogió de hombros sin levantar la vista. Ese gesto me resultaba demasiado familiar. Todo como siempre. Mi mano se cerró lentamente en el borde de la mesa. El silencio entre nosotros era como una niebla densa. No dejaba ver qué había al otro lado, pero sabía que no era solo silencio. Era vacío. Desde hacía varios meses sentía que nuestra relación se sumía en la rutina. No era que Ryan hubiera dejado de amarme. Sabía que se preocupaba por mí, a su manera, pero era un cuidado distante, como si entre nosotros se hubiera formado un abismo y ninguno daba pasos para cruzarlo. Me distrajo el sonido de la puerta principal al abrirse. En el umbral estaba Jason, nuestro hijo adoptivo, que había regresado del ejército. Entró con confianza, como si nunca se hubiera ido. Alto, con una figura atlética, su porte militar era evidente de inmediato. Sus ojos se detuvieron en mí un poco más de lo necesario y luego sonrió, como si supiera algo que yo no. «Hola, mamá», dijo con una voz tan tranquila que por un momento olvidé todas mis dudas. Por la noche, durante la cena, nuevamente sentí la tensión entre nosotros tres. Ryan intentaba imponer orden, como de costumbre. Revisaba si Jason había organizado todo, le preguntaba por sus planes para los próximos días. «Necesitas actualizar tus documentos y empezar a buscar trabajo», declaró sin apartar la vista de su plato. Jason sonrió apenas perceptible. «¿Acabo de regresar y ya quieres controlarlo todo? Siempre has tenido problemas con eso, Ryan». Su tono era ligero, pero capté la indirecta. Ryan levantó la mirada y se detuvo un momento, como si considerara si valía la pena responder. Pero en lugar de eso, se recostó en la silla, fingiendo que no había escuchado. Intenté no mirar a ninguno de los dos, enfocándome en mi comida. Sin embargo, esa tensión, casi invisible pero palpable, parecía flotar en el aire. Más tarde regresé a mi habitación, sintiendo un leve cansancio. Pero el pensamiento de Jason no me abandonaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no había experimentado en años. Era algo inexplicable, atractivo y al mismo tiempo aterrador. El día estaba cálido y el sol bañaba el jardín con una luz dorada. Salí al patio para ocuparme de las flores, que llevaban tiempo necesitando atención. Ryan había salido temprano a trabajar y esperaba pasar el día tranquila. Pero, justo cuando me agaché para arrancar una mala hierba, escuché los pasos de Jason acercándose. «¿Puedo ayudarte?». Su voz sonaba casual pero segura. Levanté la cabeza y mi respiración se detuvo por un instante. Llevaba una camiseta blanca sencilla, que se ajustaba a sus hombros, y unos vaqueros que destacaban su figura atlética. Los rayos del sol resaltaban cada línea de sus brazos, cada vena, mostrando su fuerza y firmeza. «Claro», respondí con una sonrisa, intentando ocultar mi reacción. «Aquí hay trabajo suficiente para dos». Trabajamos codo a codo, y todo el tiempo me sorprendía a mí misma observándolo de reojo. Cuando levantó una caja pesada con herramientas de jardín, sin poder evitarlo dije: «El ejército te sentó bien, te has vuelto tan adulto». Se dio la vuelta y me miró, como si intentara descifrar lo que mis palabras realmente significaban. Sentí el calor subiéndome a las mejillas y volví la vista hacia las flores. «Gracias», respondió con una sonrisa, una que tenía un toque travieso, como si hubiera notado algo más en mis palabras.
En un momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma regadera. Una cálida oleada recorrió mi cuerpo y rápidamente retiré mi mano. Jason no dijo nada, pero su mirada se quedó en mí un poco más de lo habitual. Por la noche, cuando Ryan se retrasó en el trabajo, me quedé sola en casa con Jason. Estábamos en la cocina, donde preparé la cena. La comida casi no fue tocada, ya que nuestra conversación nos absorbió por completo. ¿Fue duro en el ejército? Pregunté, intentando sonar casual. No tanto como parece, respondió él, mirándome atentamente. Lo más difícil es estar lejos de casa, de lo que conoces. Pero lo lograste, le sonreí. Ryan y yo estamos orgullosos de ti. Él se rió entre dientes, pero algo extraño apareció en su mirada. Ryan quizá esté orgulloso, pero yo no volví por él. Quise preguntarle qué quería decir, pero no me atreví. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales, y en sus palabras sentía algo que me asustaba y al mismo tiempo me atraía. Cuando fui a mi habitación, mis pensamientos no me dejaban tranquila. Intenté convencerme de que Jason era solo mi hijo adoptivo, pero algo dentro de mí ya sabía. Esto era más de lo que podía controlar. El día era cálido y claro, y en el aire flotaba un ligero aroma a flores. Estaba ocupada en el jardín, arreglando los parterres, cuando Jason se acercó. ¿Vas a trabajar todo el día?, preguntó con una sonrisa, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y qué más puedo hacer?, respondí con un encogimiento de hombros. ¿Damos un paseo?, propuso. Dudé un segundo, pero finalmente acepté. Caminamos por el jardín, disfrutando del silencio. Jason fue el primero en romperlo. Cuando estaba en el ejército, a menudo pensaba en este lugar. Me recordaba que había un hogar al que volver. Estabas muy lejos, dije en voz baja, sintiendo cómo sus palabras me afectaban profundamente. Sí, pero eso me ayudó a entender quién soy. Sonrió, pero en sus ojos apareció una sombra. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que estás atrapada? Me quedé inmóvil. Su pregunta me tocó más de lo que esperaba. A veces, admití sinceramente, quería mucho, pero parece que algo siempre me detenía. ¿Qué exactamente? Su voz era suave, pero cargada de genuino interés. No lo sé. Desvié la mirada. Supongo que yo misma. Jason no dijo nada, pero su silencio era más elocuente que las palabras. Más tarde volví a la casa, sintiéndome extrañamente ligera después de nuestra conversación. Pero quedaba la cena familiar, y quería verme impecable. Saqué del armario un vestido ajustado de color verde oscuro y me miré detenidamente en el espejo. La tela lisa acentuaba las curvas de mi cuerpo, y el escote profundo en la espalda añadía un toque de feminidad. Durante la cena, sentí la mirada de Jason sobre mí. Apenas hablaba, pero sus ojos decían más que las palabras. Su mirada recorría mi figura, deteniéndose un poco más de lo debido. Sentí como algo en mi interior se contraía de vergüenza, mezclada con un inesperado placer. Mientras Ryan hablaba en la mesa sobre otro proyecto de trabajo, Jason escuchaba en silencio, pero su atención permanecía fija en mí. Intenté no mirarlo, pero mis ojos constantemente buscaban los suyos sin querer. Al final de la velada, cuando todos se levantaron de la mesa, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos que me dejó inmóvil. Ese momento duró solo un instante, pero parecía eterno. Había una comprensión silenciosa que no podía explicar con palabras. La tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Me retiré a mi habitación sintiendo que con cada día esto se volvía más fuerte. La mañana en el jardín comenzó como siempre. Me dedicaba tranquilamente a los rosales, disfrutando de la paz que me ofrecía ese rincón de la casa. El sol atravesaba las hojas, calentando mi piel, pero mi calma se vio interrumpida por Jason. Su llegada ya no parecía casual, era como si supiera instintivamente dónde estaba. Sentí su mirada sobre mí antes de que hablara. No intercambiamos palabras, solo breves asentimientos, pero su presencia silenciosa estaba cargada de emociones no dichas. Trabajábamos juntos, y notaba cómo elegía los momentos para ayudarme, como si buscara estar más cerca. Cuando me pasó las tijeras de podar, nuestras manos se rozaron. Un contacto ligero,
casi imperceptible, pero algo dentro de mí se agitó. El silencio entre nosotros se hacía palpable, denso, cargado de tensión. Finalmente, él lo rompió. ¿Alguna vez pensaste que podrías haber vivido de otra manera? Su voz era suave, pero cada palabra golpeaba mis miedos más profundos. No respondí, solo lo miré. En su mirada había algo más que simple curiosidad. Ese momento se volvió insoportablemente largo. Mi corazón latió con más fuerza cuando dio un paso hacia mí. Todo sucedió con rapidez. Su mano rozó suavemente mi mejilla y luego mis labios. Retrocedí, pero no por rechazo. Fue un impulso de miedo, culpa y al mismo tiempo deseo. Él se detuvo, esperando mi reacción, y sentí que las palabras se atascaban en mi garganta. No pude resistirme. Sus caricias parecían lo único correcto en ese momento. Respondí a su beso, sintiendo cómo un fuego que había reprimido durante tanto tiempo comenzaba a arder. Solo duró un instante, pero lo cambió todo. Me aparté bruscamente y me dirigí a la casa, evitando mirar atrás. Mi cabeza estaba llena de emociones encontradas. La culpa hacia Ryan me quemaba por dentro, pero junto con ella había otro sentimiento, uno que intentaba reprimir. Deseo, algo que no debería estar ahí. No podía olvidar ese momento en el jardín. El beso que lo cambió todo. Cada mañana, cada tarde, cada minuto desde entonces estaban llenos de una tensión que no podía ignorar. Trataba de evitar a Ryan, sus miradas, sus preguntas, incluso sus caricias. ¿Estás bien?, me preguntó una noche mientras estábamos sentados en la sala. Cansada, respondí rápidamente, sin siquiera levantar la vista del libro que usaba como escudo. Ryan me miró durante unos segundos, pero no dijo nada. Su silencio me asustaba más que cualquier palabra. Me sentía atrapada en mis propias emociones. Cada vez que veía a Jason, algo dentro de mí despertaba. Él había cambiado. Ahora era más seguro de sí mismo, más audaz. Sus miradas, que antes podían ser casuales, ahora se prolongaban demasiado. Sus cumplidos eran suaves, pero atravesaban todas las barreras que intentaba construir a mi alrededor. «Hoy te ves especialmente hermosa», dijo una mañana mientras preparaba café. Me congelé por un instante, sintiendo cómo la sangre subía a mis mejillas. «Gracias», murmuré, intentando no mirarlo. Pero él sonrió, como si supiera el efecto que tenía en mí. Buscaba cada vez más excusas para pasar tiempo con él. Que si había algo que arreglar en la casa, que si necesitaba ayuda en el jardín. Jason siempre estaba allí, dispuesto a ayudar o a tomar la iniciativa. Pero junto con eso, crecía una sensación de peligro. Cada vez que estaba a solas con él, sentía cómo la línea entre lo permitido y lo prohibido se hacía más delgada. Ryan empezó a notar mi distancia. Una noche, durante la cena, se detuvo y me miró fijamente. «Últimamente estás diferente. ¿Todo está bien?» «Solo estoy cansada, Ryan. Ya sabes cuánto trabajo hay en la casa». «No es solo la casa». Se inclinó hacia mí. «Puedes hablar conmigo». Sonreí, pero mi sonrisa era forzada. «Todo está bien, de verdad». No insistió, pero vi en sus ojos la duda. Sentía algo, pero tal vez tenía miedo de profundizar. Me retiré a la habitación, sintiendo cómo me desgarraba por dentro. Entre la culpa hacia Ryan y lo que sentía por Jason, no encontraba paz. Pero al cerrar los ojos, solo veía un rostro, solo unos ojos. La casa estaba llena del silencio habitual, pero hoy se sentía más pesado que nunca. Estaba ordenando cosas en la cocina de forma mecánica, tratando de distraerme de mis pensamientos, cuando apareció Jason en la puerta. Su seguridad, esa que siempre llevaba consigo, parecía casi palpable. «Creo que deberías salir de casa», dijo, observándome atentamente. «¿Y a dónde?», respondí, lanzándole una mirada breve. «A la ciudad, a comprar algo, o simplemente a caminar». Se encogió de hombros, como si fuera la idea más normal del mundo. «Vamos, yo te llevo». Quería negarme, pero su propuesta resultaba tentadora, demasiado tentadora. Conducíamos por un camino mojado y las gotas de lluvia golpeaban las ventanas del auto. Parecía que ese sonido llenaba todo el mundo, dejándonos en una burbuja de aislamiento.
Jason hablaba con calma, de forma despreocupada, pero sentía que elegía cada palabra con cuidado. De repente, la lluvia se intensificó, la visibilidad empeoró y tuvo que orillar el coche. «Hay un pequeño hotel cerca», sugirió. «Esperemos ahí». Sabía que era una mala idea, pero la palabra «no» simplemente no salió de mis labios. El hotel estaba tranquilo, casi vacío. Terminamos en una pequeña habitación con una ventana que daba al camino mojado. Me quedé junto a la ventana, sintiendo cómo la tensión entre nosotros crecía. «¿Eres feliz?», preguntó de repente. Me giré, y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos estaban llenos de sinceridad, algo que me desarmaba por completo. «No lo sé», respondí en voz baja. Él dio un paso hacia mí, y sentí cómo todo dentro de mí se revolvía. «Veo cómo me evitas, pero también veo lo difícil que es para ti». Sus palabras dieron en el blanco. No podía negar que era verdad. «Esto está mal», susurré, tratando de encontrar algún vestigio de resistencia. Pero ya estaba demasiado cerca. Sus manos, su calor, su presencia, todo era insoportablemente próximo. Cuando sus labios tocaron los míos, supe que resistirme era inútil. En ese momento todo desapareció. La lluvia tras la ventana, las dudas, el mundo más allá de esa habitación. Solo éramos nosotros dos, nuestros sentimientos, nuestro deseo. Cuando volvimos al coche y regresamos, no podía mirarlo. Miraba el camino frente a mí, pero solo veía nuestro reflejo en el espejo de la ventana del hotel. Cuando llegué a casa, entré como siempre, pero todo dentro de mí gritaba que ya no era la misma de antes. No había vuelta atrás. La mañana comenzó como cualquier otra, pero cuando Ryan sugirió pasar la noche juntos, me tomó por sorpresa. Parecía casi culpable, como si intentara reparar algo que no se decía en voz alta. Acepté, más por cortesía que por verdadera voluntad. Todo el día transcurrió con una sensación extraña de anticipación. Por la tarde, Ryan llegó temprano a casa, trajo una botella de vino y preparó la mesa. La cena comenzó tranquila. Se esforzaba por ser atento, hablaba sobre el trabajo, pero me descubrí distanciándome, a pesar de sus intentos. Sin embargo, la calma no duró mucho. Todo comenzó con un detalle insignificante. Una pregunta sobre por qué olvidé comprar su café favorito fue el detonante. Su tono de descontento me atravesó como una aguja afilada. Al principio permanecí en silencio, luego respondí algo breve, pero eso solo alimentó la tensión entre nosotros. Lo insignificante se convirtió en una discusión. Sus palabras eran filosas, como cristales rotos, golpeando donde más dolía. Sentí como crecía un muro entre nosotros, y en un momento simplemente me levanté y me fui al dormitorio. Las lágrimas, que me había negado a soltar, quemaban mis ojos. Sentada al borde de la cama, apretaba las manos con fuerza, intentando controlar mis emociones. Parecía que todos los intentos de recuperar el calor de antes estaban condenados al fracaso. Más tarde encontré a Jason en la sala. Estaba tranquilo, sentado con su tableta en las manos, pero su mirada se dirigió a mí de inmediato. En sus ojos había una comprensión que no encontraba en Ryan. Sin decir nada, se acercó y me abrazó. Ese gesto rompió todas mis defensas. Su calor, su apoyo me hicieron sentir no solo como una mujer, sino como alguien importante. Esa noche me quedé despierta durante horas, recordándolo todo. Las conversaciones con Ryan, ese beso en el jardín, las caricias de Jason. Sabía que había llegado demasiado lejos, pero no podía detenerme. El vínculo entre nosotros se hacía más fuerte, y era imposible ignorarlo. Cuando Jason sugirió que fuéramos de nuevo a la ciudad, no pude decir no. Su voz sonaba tranquila, pero en su mirada había algo más que una simple petición. Ryan, sin sospechar nada, apenas levantó la vista de su periódico matutino. «No olviden comprar pan», dijo sin levantar la cabeza. Asentí, sintiendo cómo una mezcla de ansiedad y anticipación me invadía. Conducíamos en completo silencio, pero ese silencio no estaba vacío. En el auto flotaba una tensión que impregnaba el aire. Cuando noté que nos desviábamos hacia un pequeño hotel en las afueras de la ciudad en lugar de ir al supermercado, fruncí el ceño. «¿Por qué estamos aquí?». Mi voz sonó más apagada de lo que esperaba. Jason detuvo el auto y me miró.
Quiero estar contigo, solo nosotros dos. Sus palabras me dejaron sin respuesta. Podría haber protestado, encontrar una razón para negarme, pero no lo hice. En lugar de eso, simplemente asentí, como si aceptara lo inevitable. El hotel estaba tranquilo, casi vacío. En la habitación, con luces tenues y cortinas pesadas, sentí como todo a mi alrededor se detenía. Jason cerró la puerta y nos quedamos solos en ese pequeño mundo donde nadie nos veía, donde no existían reglas. Sus caricias eran seguras, pero cuidadosas. Parecía explorarme, cada curva de mi cuerpo, cada uno de mis movimientos. No me resistí. Mis pensamientos, mis emociones, todo se mezclaba en un torbellino único. En ese momento no existía nada más que nosotros. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos completamente, cruzando una línea que ya ni siquiera intentaba definir. Su calor, su fuerza, su deseo se convirtieron en mi debilidad. Me sentía viva, real, y eso me asustaba tanto como me atraía. Más tarde, de camino a casa, Jason giró hacia el supermercado. Caminamos en silencio entre los estantes, fingiendo que nada había pasado. Sus movimientos no mostraban ninguna duda, mientras yo intentaba lidiar con la oleada de emociones contradictorias. Cuando llegamos a casa, Ryan ya nos estaba esperando. ¿Por qué tardaron tanto? Su voz sonaba normal, pero sentí un pinchazo de culpa por su tranquilidad. Decidimos dar un paseo. Hace buen tiempo, respondí, esforzándome por sonar convincente. Ryan no dijo nada, solo asintió. Pero en ese momento comprendí que nuestro matrimonio ya no tenía vuelta atrás. Entre Jason y yo existía una línea que habíamos cruzado, y eso lo había cambiado todo. Me retiré a la habitación, sintiendo cómo la culpa y el placer luchaban en mi interior. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Habían pasado varios días desde nuestro último viaje a la ciudad, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud. Todo lo que había pasado entre Jason y yo parecía estar en el límite entre la realidad y el sueño, pero las consecuencias empezaban a reflejarse en mi vida. Ryan se volvía cada vez más observador. Notaba hasta los cambios más pequeños en mi comportamiento, mi mirada perdida, mis respuestas distraídas. Una noche, durante la cena, de repente preguntó: «Últimamente pasas mucho tiempo con Jason. ¿Te ayuda?» Me quedé inmóvil, sin saber cómo responder. «Bueno, me ayuda con las cosas de la casa», dije rápidamente, tratando de sonar despreocupada. «Me facilita la vida». Ryan asintió, pero vi que sus ojos permanecieron fijos en mí más tiempo del habitual. La situación se tensó cuando llegó Carol. Era una vieja amiga de la familia, y su atención a los detalles siempre era aguda. Apenas cruzó la puerta, me miró con atención. «¿Has cambiado, Amelia? ¿Hay algo nuevo en tu vida?» Su pregunta sonó inocente, pero había un dejo de sospecha en su voz. «No, todo sigue igual», respondí, esperando que mi voz sonara convincente. Sin embargo, parecía que Carol no me creyó. Me observó durante toda la tarde, notando cada detalle: mi mirada, mis gestos, las pausas en mi habla. Cuando se despidió, sus palabras llevaban un subtexto oculto. «Espero que encuentres tiempo para ti, Amelia. Es importante». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Sabía que estaba empezando a llamar la atención, y eso se volvía cada vez más peligroso. Jason, en cambio, no mostraba signos de preocupación. Seguía actuando como si nada extraordinario estuviera pasando. Pero sus miradas, su presencia, eran para mí tanto un refugio como un recordatorio del peligro. Cada vez más, me encontraba pensando que no tenía salida. La culpa hacia Ryan me consumía, pero cada día me era más difícil resistirme a lo que sentía por Jason. Esa misma noche, cuando me preparaba para acostarme, Ryan volvió a hacer una pregunta. «¿Por qué has cambiado, Amelia? Eres diferente». Intenté sonreír. «Tal vez solo estoy cansada». Su mirada se quedó en mí, y sentí cómo algo dentro de mí se encogía. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando al techo, entendiendo que cada paso, cada palabra, ahora podía destruirlo todo. Al día siguiente de la visita de Carol, me sentía aún más tensa. Sus palabras de despedida y sus miradas atentas dejaron un amargo rastro.
Pero Ryan, como si no hubiera notado nada, salió temprano por la mañana, dejando una nota en la mesa de la cocina. Tenía una reunión importante y regresaría tarde por la noche. La casa finalmente se llenó de un silencio que era a la vez reconfortante e inquietante. Jason apareció cerca del mediodía. Sus pasos firmes y su sonrisa ligera llenaron el espacio de inmediato. No le pregunté por qué había venido. Sabía la respuesta sin palabras. «Ryan no está», dije, bajando la mirada. «Lo sé», respondió en voz baja, casi susurrando. Los segundos se alargaron como si fueran eternos. Dio un paso hacia mí y sentí esa ola familiar de deseo que me envolvió al instante. En ese momento todo lo demás dejó de existir. Cuando estuvimos en el dormitorio, el tiempo pareció detenerse. Sus manos, sus caricias, se convirtieron en la única realidad. Me permitió olvidar todo, a Ryan, hasta dónde habíamos llegado y lo mal que estaba todo esto. Cada caricia avivaba un fuego que ya no podía apagar. Su presencia se volvió todo para mí, refugio y recordatorio del peligro al mismo tiempo, pero un sonido repentino fuera de la puerta lo cambió todo. Me levanté de golpe, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba frenéticamente. ¿Hay alguien?, pregunté en voz baja, pero mi voz sonaba ronca. Nos quedamos inmóviles, como animales acorralados, pero ya era demasiado tarde. Cuando la puerta se abrió un poco, ahí estaba Carol. Sus ojos recorrieron la habitación, nuestra posición indebida, mi cabello despeinado. No dijo una sola palabra. Simplemente cerró la puerta y se fue. Sus pasos se desvanecieron en el pasillo, dejando un silencio abrumador. Me quedé de pie, como paralizada. Jason me miró, pero había menos preocupación en sus ojos que en los míos. «No dirá nada», dijo en voz baja, pero yo ya sabía que todo había cambiado. El mundo que intentaba mantener unido se derrumbaba. Las paredes que había construido alrededor de mis mentiras comenzaron a resquebrajarse. Carol lo pensó durante mucho tiempo. Lo entendí por su expresión cuando la encontré por casualidad al día siguiente. No dijo nada, pero su mirada era pesada, y su despedida, seca. Sabía que estaba reflexionando, y ese tiempo, como un reloj de cuenta regresiva, pesaba sobre mí. Cuando Ryan regresó por la noche, todo parecía normal, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba por suceder, y sucedió. Al día siguiente, Ryan entró en la casa con una expresión sombría, sus manos apretadas en puños. «Necesitamos hablar, Amelia». Su voz era serena, pero sentía en ella una rabia contenida. Ya sabía de qué se trataba. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía que se escuchaba en toda la casa. «¿De qué?». Intenté mantener la calma, pero mi voz me traicionó al temblar. «Carol me lo contó todo», dijo sin apartar los ojos de mí. El mundo a mi alrededor se vino abajo. Traté de encontrar palabras, pero se me atoraron en la garganta. «Ryan, no es lo que crees», comencé, pero ni siquiera yo creía en mis palabras. «¿De verdad? Entonces, ¿qué es Amelia? No solo me traicionaste a mí, destruiste todo lo que construimos». Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. En ese momento, Jason entró en la habitación. Su aparición solo aumentó la tensión. «Es mi culpa, Ryan», dijo firmemente, mirando a los ojos a su padre adoptivo. «Yo seduje a Amelia, no la culpes solo a ella». «¿Tu culpa?». Ryan se giró hacia él, su rostro pálido de ira. «¿Te atreves a decirme esto? Confié en ti, te acepté en esta familia, y tú la destruiste». Jason no retrocedió. «Nunca me sentí parte de esta familia, Ryan. Puede que me hayas adoptado, pero nunca fuiste mi padre». Estas palabras golpearon a Ryan más fuerte que cualquier otra cosa. Su rostro se contrajo de dolor, pero no permitió que se rompiera. «¿Así que es eso?», dijo con una furia helada. «Entonces ya no eres mi hijo». Me tapé la cara con las manos, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Todo se estaba saliendo de control. Ryan me miró entonces. «No puedo seguir viviendo contigo, Amelia. Voy a pedir el divorcio». Estas palabras me golpearon como un rayo. Traté de decir algo, pero levantó la mano, deteniéndome.
Ya no más excusas. Tomaste tu decisión. Salió de la habitación, dejándonos a Jason y a mí en un silencio abrumador. Me abracé a mí misma, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. La casa, que siempre había estado llena de los sonidos de la vida cotidiana, ahora parecía vacía. Las cosas de Ryan comenzaron a desaparecer de los armarios, una tras otra. Sus camisas cuidadosamente dobladas, los libros de las estanterías, incluso cosas pequeñas como su taza favorita, todo me recordaba que el final era inevitable. Lo observaba mientras colocaba documentos en la mesa de la cocina. Su rostro permanecía inexpresivo, pero cada línea de su figura irradiaba cansancio. «Puedes dejarme esto a mí», dije, sin esperanza de que mis palabras cambiaran algo. Ni siquiera levantó la vista. «No, Amelia, no puedo dejarte más responsabilidades». Su voz sonaba firme, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Cuando subió las escaleras para recoger lo que quedaba de sus cosas, me quedé sola. El silencio opresivo de la habitación cayó sobre mí como una ola. Mi corazón se encogía, y mis pensamientos volvían una y otra vez a lo que había hecho. ¿Cómo llegué hasta aquí? Todo comenzó con pequeñas grietas, reproches insignificantes, cosas no dichas que ignoré, pero ahora todo estaba destruido. Jason apareció en la habitación más tarde. Su tranquilidad había cambiado. Ahora era insistente, casi dolorosamente directo. «Podemos empezar de nuevo», dijo con una confianza inesperada en su voz. Lo miré, y en sus ojos vi sinceridad, pero también ingenuidad. «Jason, no es tan simple como crees», respondí en voz baja. Él dio un paso hacia mí. «Sabes que hay algo real entre nosotros. Quiero estar contigo». Mis palabras se atoraron en mi garganta. Quería creer que entendía lo que estaba diciendo, pero al mismo tiempo veía cómo su juventud y su impulsividad lo cegaban. «Eres demasiado joven, Jason», dije finalmente, reuniendo el valor para responder. «No entiendes lo que estás diciendo». Se quedó inmóvil, su confianza titubeó por un instante. «Sí lo entiendo», susurró, pero su voz ya no sonaba tan firme. Me giré para que no viera las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. No podía construir una vida con alguien a quien había criado. Me parecía incorrecto. Más tarde, Ryan bajó con una maleta en la mano. No se despidió durante mucho tiempo, solo asintió brevemente en mi dirección. «Los documentos los dejaré con el abogado. ¿Sabes dónde encontrarlos?». Asentí en silencio, sin encontrar palabras. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola, rodeada de recuerdos de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Ese vacío era ahora el precio que pagaba por haber cruzado la línea. Ryan propuso reunirse en un pequeño café cerca de nuestra casa. Estábamos sentados en una mesa en la esquina, y entre nosotros reinaba un silencio que parecía impenetrable. En sus manos llevaba un portafolio marrón delgado, seguramente con los documentos del divorcio. Miraba mi taza de café durante largo rato, sin atreverme a hablar primero. Al final, lo hizo él. «Pensé que todo sería diferente, Amelia», comenzó Ryan. Su voz era baja, casi ronca. «Yo también», respondí sin levantar la vista. En sus palabras no había reproches, solo tristeza. Ambos sabíamos que no había forma de luchar contra esto. Me miraba como si buscara respuestas a preguntas que quizás ni él mismo se atrevía a formular. «No te guardo rencor», dijo, bajando la mirada hacia la mesa. «Solo lamento que no pudiéramos detenernos antes, que permitiéramos que todo llegara tan lejos». Sus palabras atravesaron mi corazón. Sentí las lágrimas acercarse a mis ojos, pero las contuve. «Lo siento, Ryan», susurré. Asintió como si entendiera que ninguna palabra cambiaría lo que ya había pasado. Después de firmar todos los documentos, intercambiamos una mirada breve, cargada de arrepentimiento y quizás de perdón. Se marchó primero, dejándome sentada en la mesa con una sensación de vacío difícil de describir. Cuando volví a casa, encontré a Jason en la sala. Su rostro era serio, su mirada decidida. «No puedo quedarme, Amelia», dijo sin rodeos. Esas palabras me atravesaron como un golpe. «¿Te vas?», pregunté, sintiendo como algo dentro de mí se rompía.
Necesitas encontrarte, entender tu vida, y no puedo ser quien te impida hacerlo. Su voz era firme, pero en sus ojos había dolor. Quería protestar, pero las palabras no salían. En lugar de eso, simplemente asentí. Recogió sus cosas rápidamente, sin dejar espacio para largas despedidas. Cuando Jason salió por la puerta y la cerró detrás de él, me acerqué a la ventana y lo observé mientras se alejaba. Su silueta se desvanecía en la distancia, y sentí al mismo tiempo una pérdida y un alivio. Toda la casa parecía demasiado silenciosa, demasiado grande para mí sola, pero ese silencio era diferente. No aplastaba, no asustaba. Era el silencio del comienzo de algo nuevo. Me senté en la mesa de la cocina, saqué un cuaderno y comencé a escribir una lista de cosas por hacer, cosas simples, ordenar la casa, organizar las cosas, tal vez buscar un trabajo. Pero ahí me detuve. No sabía cuál sería mi próximo paso.